Buenas, Glenn. Me llamo José y soy de Morelia, Michoacán, y esto pasó hace pocos años. Lo cuento porque se acerca otro Día del Padre, y cada vez que llega esta fecha termino recordando lo mismo. He intentado convencerme muchas veces de que todo tiene una explicación normal, pero hay cosas que ocurrieron después de la muerte de mi padre, que todavía no logro acomodar en mi cabeza. En mi familia siempre existió una tradición muy marcada. Cada Día del Padre nos reuníamos todos en su casa. Era una costumbre que llevábamos décadas repitiendo. Llegaban mis hermanos con sus familias, mis tíos, algunos primos. Los nietos corrían por el patio y la cocina permanecía ocupada durante horas. Mi padre disfrutaba mucho esos encuentros. No era un hombre especialmente demostrativo, pero se notaba que esperaba esa fecha. Aquel año, sin embargo, las cosas eran distintas. Mi padre estaba muy enfermo, llevaba meses deteriorándose y los médicos ya nos habían preparado para lo peor. Apenas podía levantarse de la cama y había días en los que incluso hablar le costaba trabajo. Aún así, cuando alguien sugirió suspender la reunión, él se negó de inmediato. Dijo que quería que todo ocurriera como siempre y que deseaba escuchar las voces de la familia en la casa una vez más. Cuando llegamos, el ambiente era extraño. Había alegría porque estábamos juntos, pero también una tristeza que nadie se atrevía a mencionar. Todos sabíamos que probablemente sería el último día del padre con él. Nos recibió desde su habitación. Estaba mucho más delgado de lo que recordaba, pero tenía la mirada completamente clara. Conversó un rato con todos y después hizo una petición que nos sorprendió. Quería hablar con cada integrante de la familia por separado. Mi hermana fue la primera en entrar y permaneció bastante tiempo con él. Cuando salió tenía los ojos llorosos y llevaba varias cajas viejas entre los brazos. Nadie preguntó nada. Después pasó mi madre. La puerta permaneció cerrada durante casi media hora, y cuando salió se veía muy afectada, aunque intentó sonreír para no preocupar a nadie. Finalmente llegó mi turno. Entré pensando que me hablaría sobre documentos, cuentas pendientes o algún asunto relacionado con la familia. Era lo que cualquiera esperaría de una conversación así. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué a la cama. Mi padre me hizo sentar junto a él y durante unos segundos permaneció en silencio observándome. Entonces comenzó a hablar de algo que jamás había mencionado antes. Me dijo que durante muchos años había realizado ciertas prácticas para proteger a la familia. No hablaba de rituales extraños ni de cosas como las que aparecen en las películas. Eran oraciones, de rezos específicos, de fechas concretas que no debían olvidarse, y de horarios determinados durante el año en los que debía hacerse exactamente lo que estaba escrito. Mientras hablaba, abrió un cajón y sacó una libreta vieja, gastada y llena de anotaciones hechas a mano. Recuerdo perfectamente la forma en que me la entregó. No parecía alguien compartiendo una creencia personal ni una tradición familiar. Parecía una persona que estaba dejando una responsabilidad en manos de otra. Me explicó cada página con una seriedad que todavía hoy me cuesta olvidar. Había fechas marcadas, nombres, instrucciones y oraciones escritas con distintos tipos de letra, como si hubiera ido completándola durante muchos años. Antes de terminar la conversación me dijo algo que quedó grabado para siempre en mi memoria. Me aseguró que algunas familias cargan problemas que no se ven, y que alguien tiene que sostener ciertas puertas cerradas. En ese momento no entendí completamente a qué se refería. Pensé que tal vez la enfermedad estaba afectando su manera de pensar. No discutí con él. Simplemente guardé la libreta. Prometí que haría lo que me pedía y salí de la habitación. Pocos días después falleció y aquel terminó siendo, sin duda, el peor día del padre que he vivido. Durante semanas apenas podía mirar la libreta porque cada vez que la veía, recordaba aquella conversación. El duelo ocupaba toda mi atención,
y había momentos en los que prefería pensar que todo lo que me había dicho era consecuencia del estado en el que se encontraba. Sin embargo, una noche recordé la promesa que le había hecho y decidí abrirla. Comencé a seguir las instrucciones exactamente como estaban escritas. Rezaba en los horarios indicados, repetía las oraciones completas y respetaba cada una de las fechas señaladas. Lo hice durante varios meses con absoluta disciplina, quizá porque todavía sentía que era una manera de seguir conectado con él. Con el tiempo empecé a dejarlo. Primero olvidaba algún día aislado. Después comenzaron a pasar semanas enteras sin que tocara la libreta. Y finalmente abandoné todo por completo. Me parecía imposible que aquellas acciones tuvieran algún efecto real sobre la vida de alguien. Las veía como una costumbre importante para mi padre, pero nada más. Fue precisamente entonces cuando ocurrió algo que me hizo volver a pensar en aquella conversación. Mi hermana empezó a sentirse mal. Al principio parecía un problema de salud común, y nadie se alarmó demasiado. Pero conforme avanzaron las semanas, la situación empeoró. Los estudios comenzaron a mostrar resultados preocupantes y finalmente recibió un diagnóstico que nos dejó paralizados. Era exactamente la misma enfermedad que había padecido mi padre. Recuerdo la sensación que tuve cuando escuché aquello. No era solamente miedo. Era como si una parte de mi memoria hubiera despertado de golpe. Durante días intenté convencerme de que ambas cosas no tenían ninguna relación. Sin embargo, mientras observaba cómo empeoraba su estado de salud, no podía dejar de pensar en la libreta, guardada en el fondo de un cajón. Una noche terminé sacándola. La abrí por primera vez en muchos meses, y comencé a recorrer nuevamente aquellas páginas llenas de anotaciones. Sin decírselo a nadie, retomé exactamente las mismas oraciones y seguí las instrucciones tal como él me las había enseñado. Lo hice todos los días durante semanas, casi con vergüenza de mí mismo por estar aferrándome a algo que ni siquiera sabía si tenía sentido. Poco después comenzaron a llegar noticias mejores. Los médicos observaron una evolución favorable. Algunos estudios empezaron a mostrar resultados alentadores, y poco a poco su estado general mejoró. Con el tiempo recibió el alta y pudo regresar a casa. Sé perfectamente que cualquiera podría decir que fueron los tratamientos los que funcionaron, que la medicina hizo su trabajo y que mis rezos no tuvieron absolutamente nada que ver. Y probablemente tengan razón. Pero yo tampoco podía ignorar el momento exacto en que las cosas habían comenzado a cambiar. La duda quedó instalada en mi cabeza, y desde entonces nunca volvió a desaparecer del todo. Meses después decidí hablar con mi madre. Nunca le conté lo que yo había estado haciendo, pero sí le pregunté directamente si mi padre realmente creía en todas esas cosas. Ella permaneció unos segundos en silencio antes de responderme. Me dijo que sí, y luego me contó algo que jamás había escuchado durante toda mi vida. Según ella, mi padre llevaba décadas ayudando a personas que acudían a verlo por problemas que no podían explicar. Algunos hablaban de pesadillas constantes, otros de presencias extrañas, y otros simplemente de una mala racha que parecía perseguirlos durante años. Mi padre escuchaba a esas personas, rezaba con ellas y después regresaba a casa sin pedir nada a cambio. Lo más inquietante fue lo que me contó después. Según mi madre, cada vez que ayudaba a alguien terminaba enfermándose durante varios días. A veces sufría fiebres repentinas, otras veces agotamiento extremo, y en ocasiones apenas podía levantarse de la cama. Ella siempre pensó que era casualidad, hasta que comenzó a notar que aquello se repetía una y otra vez. Cuando le preguntaba por qué ocurría, él respondía siempre lo mismo. Decía que algunas cargas no desaparecen, que simplemente cambian de lugar. Mi madre nunca entendió del todo qué quería decir con eso, pero estaba convencida de que él sí lo entendía perfectamente. Aquella conversación me dejó pensando durante mucho tiempo. Desde entonces retomé parte de lo que me pidió.
No siempre, porque hay temporadas en las que pasan semanas sin que abra la libreta. Y otras en las que simplemente no quiero pensar en nada de eso. Me considero una persona racional, y no me gusta creer en cosas que no puedo explicar. Sin embargo, también he notado algo que me resulta difícil ignorar. Cada vez que abandono esas prácticas durante demasiado tiempo, aparece una sensación extraña, una inquietud constante que no logro definir. No es exactamente miedo ni ansiedad, es más bien la impresión de que estoy descuidando algo importante, como si hubiera una responsabilidad pendiente esperándome. Este año volveremos a reunirnos para el Día del Padre. Ya no será en la casa donde crecimos, porque mi madre la vendió después de quedarse sola. Ahora la celebración será junto a otras familias que también han perdido a alguien importante en los últimos años. Probablemente compartiremos comida, recordaremos anécdotas y hablaremos de los tiempos en que mi padre todavía estaba con nosotros. Nadie mencionará esta historia porque nunca se la he contado a nadie de la familia. Pero antes de salir voy a hacer lo mismo que hago cada año. Voy a abrir aquella libreta. Voy a leer las páginas que él escribió. Y voy a repetir las oraciones exactamente como me enseñó. Porque no sé si mi padre realmente podía ver cosas que nosotros no veíamos. No sé si de verdad pasó su vida manteniendo cerradas esas puertas de las que me habló aquella tarde. Pero después de todo lo que ocurrió, tampoco puedo ignorar algo que sigue rondando mi cabeza. Cada vez que seguí sus instrucciones, mi familia estuvo bien. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy Jorge de Aguascalientes, y esto pasó el año pasado, durante el fin de semana del Día del Padre. Mi papá y yo llevábamos varios años distanciados. No habíamos tenido una pelea grave, ni algo que justificara una ruptura familiar. Simplemente la relación se había ido apagando con el tiempo. Cada uno siguió con su vida, las llamadas se hicieron menos frecuentes, y llegó un punto en el que podían pasar meses enteros sin que nos viéramos. Por eso me sorprendió cuando, 2 días antes del Día del Padre, recibí un mensaje de WhatsApp de mi hermana. Me dijo que mi papá quería reunir a toda la familia para cenar el domingo por la noche. Lo extraño era que él nunca organizaba ese tipo de encuentros. Siempre asistía cuando alguien más los preparaba, pero rara vez tomaba la iniciativa. Aún así acepté sin pensarlo demasiado. Mi hermana me envió una ubicación y me dijo que nos viéramos ahí. La dirección no me resultaba familiar. Pensé que quizá pertenecía a algún familiar lejano o a alguna amistad de mi padre que yo no conocía. El domingo llegué poco antes de las 9 de la noche. Había varios autos estacionados en la calle. Se escuchaba música a volumen bajo desde el interior. Y las luces de la casa estaban encendidas. Todo parecía completamente normal. Lo que más me sorprendió fue que mi papá me recibió personalmente en la puerta. Incluso me abrazó apenas me vio. Puede sonar insignificante, pero era algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Recuerdo que durante unos segundos sentí que los años de distancia desaparecían por completo. La cena transcurrió de manera tranquila. Hablamos de trabajo, de fútbol, de algunas anécdotas familiares y de cosas cotidianas que normalmente no compartíamos. Mi padre se veía diferente, más relajado, más presente. No estaba pendiente del teléfono ni parecía distraído. Participaba en todas las conversaciones y sonreía con frecuencia. Hubo momentos en los que me encontré observándolo porque me llamaba la atención verlo tan cómodo rodeado de todos nosotros. Incluso pensé que quizá aquella reunión era una forma de recuperar el tiempo perdido. Nada en su comportamiento sugería que algo estuviera mal. Las horas pasaron rápido. Cerca de la medianoche la reunión comenzó a terminar. Algunos familiares se despidieron primero, y poco después decidí hacer lo mismo. Mi papá me acompañó hasta la salida. Antes de que me fuera sacó un sobre y me lo entregó. Me pidió que no lo abriera ahí, que esperara a llegar a casa.
Pensé que serían fotografías viejas o tal vez alguna carta relacionada con la familia. Lo guardé en el asiento del acompañante. Nos despedimos y me subí al auto para regresar. No había avanzado más de unas cuantas cuadras cuando sonó mi celular. Era mi hermana. Contesté pensando que había olvidado algo en la reunión, o que quería decirme alguna cosa antes de dormir. Pero apenas escuché su voz entendí que algo andaba mal. Estaba llorando. No llorando de emoción ni por alguna discusión. Era un llanto desesperado. Me preguntó dónde estaba. Le respondí que acababa de salir de la cena y que iba camino a casa. Del otro lado de la línea se hizo un silencio que todavía recuerdo perfectamente. Cuando volvió a hablar me dijo que eso era imposible. Pensé que no había escuchado bien. Le repetí que acababa de despedirme de todos y que incluso llevaba menos de 10 minutos manejando. Mi hermana comenzó a llorar con más fuerza y me explicó que llevaba toda la tarde intentando comunicarse conmigo. Según ella, no había existido ninguna cena. Mi padre había sufrido un accidente en carretera horas antes y estaba internado en el hospital. Toda la familia se encontraba ya desde la tarde. Mientras hablaba yo sentía que la conversación no tenía sentido. Empecé a discutir con ella. Le dije que acababa de verlo, que había hablado con él durante horas y que incluso me había entregado un sobre antes de despedirse. Mi hermana insistía en lo mismo. Decía que estaba confundido, que era imposible. Para demostrarlo me envió varias fotografías por mensaje. Detuve el auto a un costado de la calle y las abrí de inmediato. Ahí estaba mi padre, acostado en una camilla dentro de una sala de urgencias. Las imágenes tenían la hora registrada. Habían sido tomadas varias horas antes del momento en que yo aseguraba haber estado cenando con él. Sentí una mezcla de enojo, miedo y confusión que nunca había experimentado. Nada encajaba. Nada tenía lógica. Después de cortar la llamada, permanecí unos minutos dentro del auto intentando ordenar mis ideas. Entonces recordé la ubicación que mi hermana me había enviado. Abrí el chat y comprobé que seguía ahí. Decidí regresar. Necesitaba demostrarme que había una explicación racional para todo aquello. Tal vez había entendido mal algo. Tal vez me estaban jugando una broma. Tardé menos de 10 minutos en volver al lugar donde supuestamente había estado la reunión. Desde que doblé la última esquina sentí que algo no estaba bien. La calle estaba completamente oscura. No había un solo automóvil estacionado. No se escuchaba música. No había movimiento. Cuando me acerqué más vi que la casa permanecía a oscuras. Bajé del vehículo y caminé hasta la entrada. El lugar parecía abandonado. Parecía una vivienda vacía desde hacía unos meses. Un sitio donde nadie había vivido durante mucho tiempo. Revisé la dirección una y otra vez. Verifiqué el número de la calle. Comparé la ubicación del teléfono con la fachada que tenía delante. Todo coincidía exactamente. Empecé a recorrer el perímetro intentando encontrar alguna explicación. Pensé que quizá había llegado al sitio equivocado, pero mientras más comprobaba los datos, más claro resultaba que era el mismo lugar. Entonces recordé el sobre que mi padre me había entregado antes de despedirse. Regresé al auto y lo tomé del asiento del acompañante. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había una sola fotografía. Era una imagen vieja en la que aparecíamos los dos, durante una celebración escolar del Día del Padre. Yo era apenas un niño y estaba sentado junto a él, sonriendo a la cámara. Lo más inquietante estaba en el reverso. Había una frase escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de mi padre. Decía simplemente: "Gracias por venir". No entendía nada. Guardé la fotografía y conduje hasta el hospital. Llegué cerca de la 1 de la madrugada. Mi familia estaba allí. Mi hermana, mis tíos, algunos primos. Todos tenían el rostro agotado. Mi padre seguía con vida, pero permanecía inconsciente. Los médicos explicaron que las lesiones eran graves y que las próximas horas serían decisivas.
Nunca despertó. Falleció poco antes del amanecer sin recuperar el conocimiento ni una sola vez. Durante semanas intenté encontrar una explicación lógica. Revisé los mensajes. Revisé las llamadas. Revisé los registros de ubicación del teléfono. Lo más extraño ocurrió al día siguiente. La conversación de WhatsApp seguía intacta. Los mensajes permanecían ahí. Sin embargo, la ubicación que me había guiado hasta aquella casa abandonada había desaparecido. No aparecía el punto marcado en el mapa, ni existía ningún historial que demostrara que alguna vez estuvo allí. Hasta hoy no sé qué ocurrió aquella noche. No sé dónde cené. No sé quién abrió aquella puerta ni cómo terminé pasando horas enteras en un lugar que aparentemente no existía. Lo único que conservo es esa fotografía guardada en un cajón de mi casa. A veces la saco para comprobar que sigue ahí, porque incluso ahora hay momentos en los que me cuesta creer mi propia historia. Y cada vez que la observo vuelvo a pensar en la misma posibilidad. Tal vez mi padre sabía que no tendría otra oportunidad para despedirse. Tal vez encontró la manera de reunirnos una última vez. Porque según todos los registros, aquella cena jamás ocurrió. Pero yo todavía recuerdo cada conversación, cada detalle de esa noche y, sobre todo, el último abrazo que me dio antes de desaparecer para siempre. Actualmente estoy tratando con el psiquiatra y psicólogo para encontrarle un sentido a lo que me pasó. Por ahora creo que quiso dejarme un mensaje. La verdad que no lo sé. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy de San Luis Potosí, y esto pasó hace unos años durante un Día del Padre. En mi barrio había una casa abandonada que todo el mundo conocía. El dueño había muerto en un accidente de carretera varios años antes, y desde entonces, la vivienda permanecía cerrada. Su hijo se había mudado a otra ciudad y solo regresaba 1 o 2 veces al año para revisar que nadie se hubiera metido. Con el paso del tiempo el lugar comenzó a deteriorarse. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. La pintura se caía a pedazos y el jardín tenía la hierba tan alta que casi llegaba a las rodillas. Era una de esas casas que uno termina ignorando porque siempre lucen exactamente igual. La mañana del Día del Padre salí temprano a comprar tortillas para la comida familiar. Mientras caminaba por la calle, noté algo que me hizo detenerme. Del patio trasero de aquella casa abandonada salía una columna de humo. Al principio pensé que alguien estaba quemando basura o ramas secas, pero enseguida me llamó la atención el olor. No era humo común. Era el aroma inconfundible del carbón encendido y de carne asándose. Era exactamente el mismo olor que inundaba todo el barrio cada vez que alguna familia organizaba una reunión de domingo. Me quedé observando durante unos segundos e incluso me pareció escuchar el ruido metálico de alguien moviendo una parrilla. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a vivir ahí, o que algún grupo de jóvenes estaba usando la propiedad, aprovechando que llevaba años vacía. Como tenía guardado el teléfono del hijo del dueño, decidí llamarlo. Le expliqué lo que estaba viendo y le dije que quizá debía revisar la casa. Me agradeció el aviso y respondió que estaba fuera de la ciudad, que estaba volviendo. Menos de 1 hora después, llegó al barrio y fuimos juntos a revisar qué estaba pasando. La puerta principal seguía cerrada con el mismo candado de siempre, así que tuvimos que entrar por una reja lateral. Desde que cruzamos al patio notamos que el olor seguía presente. No parecía un aroma viejo que hubiera quedado impregnado en el ambiente. Daba la impresión de que alguien había estado cocinando apenas unos minutos antes. Empezamos a recorrer la vivienda habitación por habitación. Revisamos la cocina, los dormitorios, el comedor y hasta los cuartos del fondo. No encontramos a una sola persona. Sin embargo, había algo mucho más extraño esperándonos dentro. Las fotografías familiares estaban colocadas por toda la casa. Había marcos colgados en las paredes, retratos sobre las repisas,
imágenes dentro de una vitrina y varias fotografías distribuidas en la habitación principal. El hijo del dueño se quedó completamente inmóvil al ver aquello. Me explicó que él mismo había retirado todas esas fotos después de la muerte de su padre. Según recordó, las había guardado en varias cajas dentro de una pequeña bodega que permanecía cerrada. Ninguna debía estar a la vista. Lo más raro era que no había señales de robo ni de que alguien hubiera forzado una puerta o una ventana para entrar. Seguimos inspeccionando la propiedad tratando de encontrar alguna explicación. Finalmente llegamos al patio trasero, donde estaba la vieja parrilla que pertenecía al dueño de la casa. Era una estructura oxidada que llevaba años sin usarse. Al menos eso creíamos. No había fuego encendido ni restos de humo visibles. El carbón parecía apagado. Todo lucía normal. Entonces el hijo se acercó. Extendió la mano y apoyó los dedos sobre la superficie metálica. Inmediatamente volvió a mirarme. Tenía una expresión difícil de describir. No parecía asustado. Parecía sorprendido. Me dijo que la parrilla estaba caliente. No ligeramente tibia por el calor del día. Caliente de verdad. Como si alguien hubiera terminado de cocinar hacía apenas unos minutos. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una palabra. A él se le llenaron los ojos de lágrimas. Después comenzó a recorrer nuevamente la casa, observando las fotografías una por una. Había imágenes de cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares y celebraciones de todo tipo. Muchas mostraban a su padre sonriendo junto a él cuando era niño. Al llegar a una fotografía antigua que estaba sobre el comedor, se quedó mirándola durante largo rato. Luego sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, más bien la expresión de alguien que acababa de recordar algo importante. Entonces me contó una historia que yo no conocía. Su padre tenía una costumbre que jamás rompía. Sin importar dónde estuviera o qué problemas tuviera, cada día del padre encendía esa parrilla. Podía faltar a cualquier otra celebración del año, pero nunca a esa. Preparaba comida para toda la familia y convertía la reunión en una tradición casi obligatoria. Mientras hablaba seguía observando las fotografías, como si estuviera reviviendo aquellos momentos. Antes de irnos volvió a guardar cada imagen exactamente donde decía haberla encontrado. Revisó que la casa esté cuidadosamente cerrada y nos marchamos. Pensé que aquello terminaría ahí y que tarde o temprano aparecería una explicación lógica. Sin embargo, semanas después regresó para revisar la propiedad y me llamó esa misma tarde. Cuando entró nuevamente, todas las fotografías habían vuelto a aparecer en los mismos lugares donde las habíamos visto aquel día del padre. Ninguna faltaba. Ninguna estaba dañada. Era como si alguien hubiera repetido exactamente el mismo recorrido por toda la casa para acomodarlas una por una. Nunca encontraron responsables. No desapareció ningún objeto, ni hubo señales de que alguien estuviera entrando a la vivienda. Con el tiempo la historia quedó como una rareza más del barrio, algo que la gente comentaba de vez en cuando y luego olvidaba. Pero el hijo del dueño no lo olvidó. Desde entonces, cada día del padre, regresa a esa casa aunque ya no viva ahí. Pasa unos minutos recorriendo las habitaciones y termina siempre en el patio trasero, frente a la vieja parrilla donde su padre cocinaba para toda la familia. Y aunque jamás volvió a encontrar humo ni escucha ruidos extraños, hay ocasiones en las que apoya la mano sobre el metal y asegura sentir algo que nunca ha podido explicar. Dice que algunas veces la parrilla todavía conserva un poco de calor, como si alguien hubiera estado preparando una última comida familiar poco antes de que él llegara. Continuamos. Hola Glenn, soy de León, Guanajuato, y esto empezó después de que mi abuelo falleció. De todos los nietos yo era el que más tiempo había pasado con él. Desde niño me gustaba acompañarlo cuando salía a caminar, sentarme a escucharlo contar historias o simplemente pasar las tardes en su casa.
Por eso, cuando murió, sentí que una parte importante de mi vida también se había ido. Durante los días posteriores, la familia comenzó a repartir algunas de sus pertenencias. No eran cosas de valor económico. Eran objetos que tenían significado para cada uno de nosotros. A mí me dejaron un viejo muñeco de trapo que él conservaba desde que era niño. Según me contó mi madre, aquel muñeco había pasado por varias generaciones de la familia. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Su ropa estaba desgastada. La tela había perdido color y el rostro estaba hecho con costuras simples que ya comenzaban a soltarse. Sinceramente, cuando lo recibí no sentí nada especial. Lo coloqué en una repisa de mi habitación como recuerdo de mi abuelo, y seguí con mi vida. Durante meses permaneció exactamente allí, acumulando polvo y sin llamar demasiado mi atención. El primer día del padre, después de su muerte, nos reunimos en familia, como hacíamos todos los años. Pasamos la tarde recordándolo, compartiendo comida y contando anécdotas sobre él. Cuando regresé a casa ya era bastante tarde. Entré a mi habitación y me encontré con algo extraño. El muñeco ya no estaba en la repisa. Estaba sentado frente a la puerta, como si hubiera sido colocado ahí para observar a cualquiera que entrara. Mi primera reacción fue pensar que alguien de la familia había querido hacer una broma. Lo levanté, lo regresé a su lugar y no le di más importancia. Durante el resto del año no ocurrió absolutamente nada. El muñeco permaneció donde lo había dejado, y terminé olvidando aquel episodio. Sin embargo, cuando volvió a acercarse el siguiente día del padre, sucedió otra vez. Aquella mañana lo encontré en el pasillo de la casa. Lo que me llamó la atención no fue solamente que hubiera aparecido lejos de la repisa. Era la dirección hacia la que estaba orientado. Parecía estar mirando directamente hacia el cuarto donde dormían mis hijos. Le pregunté a mi esposa si lo había movido. Me respondió que no, y me aseguró que ni siquiera había entrado a mi habitación durante los días anteriores. A partir de entonces comencé a prestar atención, no porque estuviera asustado, sino porque la situación me parecía demasiado extraña para seguir ignorándola. Decidí tomar fotografías cada vez que apareciera en un lugar distinto. Con el tiempo descubrí algo curioso. Durante el resto del año jamás se movía. Podían pasar meses completos sin que ocurriera nada. Todo sucedía únicamente durante los días cercanos al Día del Padre. Era como si esa fecha activara algo relacionado con él. Los años siguientes siguieron apareciendo situaciones difíciles de explicar. Una vez encontré el muñeco frente a la puerta principal de la casa. Otro año lo até a la repisa, pero apareció sobre una silla mirando hacia una ventana del patio trasero, ya que el hilo había sido cortado. En una ocasión estaba colocado al final de un pasillo, orientado hacia las escaleras. Nunca parecía estar mirando al azar. Siempre daba la impresión de que observaba algo específico. Por más vueltas que le daba al asunto, no conseguía encontrar una explicación razonable. Finalmente decidí hablar con mi madre. Le mostré las fotografías que había tomado durante varios años y le pregunté si conocía alguna historia relacionada con aquel muñeco. Recuerdo perfectamente que cambió de expresión apenas lo mencioné. Durante unos segundos permaneció en silencio antes de contarme algo que jamás había escuchado. Me explicó que el muñeco no había pertenecido únicamente a mi abuelo. Antes había sido de su padre, y antes de él, de otro familiar aún más antiguo. Lo más extraño era que cada generación tenía historias parecidas. Según decía la familia, el muñeco aparecía en distintos lugares de la casa durante fechas importantes, especialmente alrededor del Día del Padre. Mi madre no parecía asustada al contarlo. Más bien hablaba de aquello como quien recuerda una costumbre antigua. Me dijo que algunos familiares pensaban que era una simple coincidencia. Otros creían que representaba una forma de protección. Cuando le pregunté por qué nunca me habían contado nada, respondió que probablemente no querían influenciarme, para que sacara mis propias conclusiones. La conversación me dejó pensando durante semanas.
aunque seguía convencido de que debía existir una explicación normal para todo aquello. Lo que terminó cambiando mi forma de verlo ocurrió hace pocos años. Aquella madrugada me desperté para ir por un vaso de agua y noté que el muñeco había vuelto a cambiar de lugar. Estaba sentado en una silla mirando directamente hacia la cocina. Me llamó la atención porque nunca antes había aparecido ahí. Incluso recuerdo haber tomado una fotografía con el teléfono antes de volver a acostarme. No sentí miedo, solo curiosidad. A la otra mañana no pude dejar de pensar en la imagen del muñeco sentado frente a la cocina apenas unas horas antes. Intenté convencerme de que era una simple coincidencia. Aún así, esa noche me puse a revisar las fotografías que había tomado durante años. Había docenas. En algunas aparecía junto a una ventana, en otras frente a una puerta o al final de un pasillo. Cuanto más las observaba, más evidente se volvía algo que nunca había notado. Siempre estaba orientado hacia algún punto específico de la casa. Nunca aparecía colocado al azar. Lo inquietante era que yo no recordaba haberlo movido ninguna de esas veces. Desde entonces dejé de buscar explicaciones. Nadie en mi familia admite tocarlo. Las cámaras de seguridad jamás registraron nada extraño y nunca captaron el momento en que cambia de lugar. Simplemente aparece donde antes no estaba. He revisado grabaciones completas. He comparado horarios y he intentado encontrar algún detalle que se me escape. Pero nunca encontré nada que resolviera el misterio. Lo único que sé es que cada día del padre vuelve a ocurrir. Puedo pasar todo el año sin pensar en él, y cuando llega esa fecha, termina apareciendo en algún rincón distinto de la casa. A veces está mirando una puerta, otras una ventana o algún pasillo vacío. Quizá alguien lo mueve y nunca lo descubrí. Quizá existe una explicación perfectamente normal para todo esto. Lo cierto es que después de tantos años sigo sin encontrarla. Por eso ya no lo guardo ni lo cambio de lugar cuando aparece. Lo dejo exactamente donde está. Y cada día del padre, cuando me levanto por la mañana y lo encuentro observando algún rincón de la casa, no puedo evitar preguntarme quién fue el que lo movió durante la noche. Continuamos. Hola Glenn, soy Ramiro de Ciudad de México, y esto pasó hace unos años durante un día del padre. Estoy separado de la madre de mi hijo desde hace bastante tiempo, pero siempre hemos mantenido una buena relación por él. Nos organizamos para las vacaciones, cumpleaños y fechas importantes sin mayores problemas. Al ser el padre, claramente me correspondía pasar el día del padre con mi hijo, y habíamos quedado en que lo recogería al mediodía en una escuela deportiva, donde entrenaba fútbol los fines de semana. Era algo habitual, así que nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los días más extraños de nuestras vidas. Aquella mañana surgieron complicaciones en el trabajo, y terminé saliendo un poco más tarde de lo previsto. Entre una cosa y otra llegué a la escuela cerca de la 1 de la tarde. Apenas entré, pregunté por mi hijo en recepción, y la mujer que estaba atendiendo me respondió algo que me dejó confundido. Me dijo que ella se había retirado hacía bastante rato. Pensé que tal vez había entendido mal, y le expliqué que justamente venía a recogerlo. Entonces me miró con extrañeza, y respondió que el niño se había ido más de 1 hora antes con su padre. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve en ese momento. La panza se me había hecho un nudo y las palpitaciones me iban a 1000 por hora. Le mostré mi identificación y le dije que yo era su padre. La recepcionista cambió de expresión de inmediato. Parecía nerviosa. Me aseguró que había visto a mi hijo salir caminando junto a un hombre adulto y que incluso había escuchado cuando el propio niño lo identificó como su papá. Durante unos segundos ninguno de los dos supo qué decir. Ella insistía en que estaba convencida de lo que había visto, y yo sabía perfectamente que era imposible, porque acababa de llegar. Lo primero que hice fue llamar a la madre de mi hijo.
Pensé que quizá había ocurrido algún cambio de último momento del que yo no estaba enterado. Sin embargo, ella tampoco sabía nada. A partir de ese momento todo se convirtió en una búsqueda desesperada. Comenzamos a recorrer las calles cercanas. Preguntamos en negocios, llamamos a familiares y amigos, pero nadie lo había visto. Conforme pasaban las horas, la preocupación aumentaba. Finalmente decidimos presentar una denuncia y la policía comenzó a intervenir. Revisaron cámaras de seguridad de la zona y encontraron algunas grabaciones. El problema era que la calidad de las imágenes era muy mala. En varios videos podía verse a mi hijo caminando junto a un hombre adulto que se parecía mucho a mí, pero era imposible distinguir claramente el rostro de esa persona. Lo único evidente era que se movían con total normalidad, como si se conocieran perfectamente. Los agentes, al ser conocidos nuestros, no tardaron y organizaron una búsqueda por parques, plazas y distintos espacios públicos cercanos, mientras nosotros intentábamos mantener la calma. Ya cerca del anochecer recibimos una llamada. Habían encontrado a mi hijo en un parque ubicado a varios kilómetros de donde debía estar. Cuando llegué al lugar lo vi sentado en una banca. Estaba tranquilo. No lloraba ni parecía asustado ni confundido. En cuanto me vio corrió hacia mí y me abrazó con normalidad. Lo primero que me preguntó fue por qué me había ido. Al principio no entendía a qué se refería. Pensé que estaba alterado por todo lo ocurrido, pero lo que vino después fue todavía más extraño. Mi hijo me contó que yo había pasado por él a la escuela. Me dijo que habíamos caminado juntos durante gran parte de la tarde, que habíamos comprado comida en un puesto ambulante y que habíamos hablado de fútbol durante horas. Incluso recordaba comentarios específicos sobre jugadores y equipos que supuestamente yo le había hecho. Mientras hablaba, parecía convencido de cada palabra. No había dudas en su voz. Era evidente que para él aquellos recuerdos eran completamente reales. Intenté explicarle que llevaba toda la tarde buscándolo. Le dije que nunca había pasado por la escuela y que ni siquiera había llegado a tiempo para recogerlo. Pensó que estaba jugando o que intentaba hacerle una broma. Cuanto más hablábamos, más detalles recordaba. Describía conversaciones enteras, lugares por los que habían caminado y situaciones que jamás ocurrieron. Lo más inquietante era que algunas de esas conversaciones sonaban exactamente como cosas que yo habría dicho. Los médicos lo revisaron para asegurarse de que estuviera bien, y afortunadamente, no encontraron nada extraño. Durante varios días la policía continuó investigando. La teoría más aceptada fue que alguien se había hecho pasar por mí. Tal vez una persona que conocía nuestras rutinas o que sabía lo suficiente sobre nuestra familia para ganarse su confianza. Sin embargo, nunca lograron identificar al hombre que aparecía en las grabaciones, y tampoco encontraron evidencia sólida que explicara qué había ocurrido durante aquellas horas. Esa noche terminamos cenando juntos. Después de todo, seguía siendo el Día del Padre. Recuerdo que mientras lo observaba comer no podía dejar de preguntarme dónde había estado realmente durante toda la tarde. Con el paso de los años el tema volvió a surgir muchas veces en reuniones familiares. Mi hijo nunca cambió su versión. Siempre sostuvo que pasó aquel Día del Padre conmigo, que recuerda perfectamente nuestras conversaciones, los lugares que visitamos y todo lo que hicimos juntos. Hoy ya es adulto. Cada vez que hablamos de ese día ocurre lo mismo. Él sigue afirmando exactamente la misma historia, y yo sigo asegurando que jamás fui a recogerlo. Lo extraño es que después de tantos años, ninguno de los dos cree que el otro esté mintiendo. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. Continuamos. Hola Glenn, soy Olga de Querétaro y quería contar algo que ha pasado en mi familia desde que murió mi papá hace poco más de un año. Mi padre fue cremado porque era lo que había pedido desde mucho tiempo antes.
Después de la ceremonia, sus cenizas quedaron en una urna que colocamos en una repisa del comedor, justo en una parte de la casa donde él pasaba gran parte de sus días. La idea siempre fue llevarlas a un cementerio privado, donde ya teníamos un espacio familiar. Pero entre problemas económicos, trámites que se retrasaban y situaciones que iban apareciendo, el tiempo fue pasando y nunca terminamos de hacerlo. Al principio comenzaron a ocurrir cosas tan pequeñas que nadie les prestó demasiada atención. Algunas mañanas encontrábamos sillas ligeramente movidas del lugar, controles remotos que aparecían en habitaciones donde nadie recordaba haberlos dejado, o llaves que aparecían sobre mesas distintas. Como éramos varias personas viviendo en la misma casa, todos asumíamos que alguien las había cambiado de sitio, y simplemente no lo recordaba. No era algo que generara preocupación. Eran detalles aislados que parecían formar parte de la rutina normal de cualquier familia. Con el paso de los meses empezamos a notar ciertas coincidencias que llamaron nuestra atención. Mi papá tenía costumbres muy marcadas. Siempre se levantaba antes que todos, incluso cuando ya estaba jubilado. Lo primero que hacía era poner agua para el café y comenzar a acomodar la cocina mientras la casa seguía dormida. Más de una vez nos despertó durante la madrugada el sonido de una silla arrastrándose sobre el piso. Al bajar a revisar encontrábamos alguna fuera de lugar, separada de la mesa como si alguien se hubiera levantado hacía apenas unos minutos. Nunca encontrábamos a nadie despierto. Lo que más nos desconcertaba era el olor a café. No ocurría todos los días ni tampoco a cualquier hora. Generalmente aparecía entre las 4 y las 5 de la mañana, exactamente cuando mi padre solía levantarse. Varias veces me desperté convencida de que alguien estaba preparando desayuno. Incluso llegué a salir de mi habitación pensando que mi madre estaba en la cocina. Pero al bajar no encontraba absolutamente nada. La cafetera estaba apagada, la cocina vacía, y toda la casa seguía en silencio. Sin embargo, hubo algo que terminó inquietándonos más que cualquier otra cosa. Mi padre tenía una risa muy particular. No era escandalosa ni llamativa, pero todos en la familia la reconocíamos de inmediato. Mi mamá fue la primera en mencionarlo. Una mañana comentó que había escuchado una risa breve proveniente de la cocina. Pensó que estaba soñando, pero días después volvió a ocurrirle. Con el tiempo otros familiares empezaron a contar experiencias parecidas. A veces parecía venir del patio, otras veces del comedor. Nunca duraba más de unos segundos y siempre sucedía cuando la casa estaba completamente tranquila. Lo extraño era que nada de esto resultaba agresivo ni aterrador. Nadie sentía miedo dentro de la vivienda. Más bien nos dejaba una sensación extraña, como si algo hubiera quedado pendiente desde la muerte de mi padre. Con el paso del tiempo comenzamos a hablar cada vez más sobre el tema, y llegamos a la conclusión de que habíamos postergado demasiado, una decisión que debimos tomar mucho antes. A principios de este año finalmente resolvimos todos los trámites para trasladar las cenizas al cementerio. Más que por los ruidos o las cosas que ocurrían, sentíamos que habíamos dejado inconclusa una parte importante de la despedida. Cuando fuimos a consultar el procedimiento, aprovechamos para contarle a uno de los encargados algunas de las situaciones que habíamos vivido durante ese tiempo. Lo que me llamó la atención fue la naturalidad con la que respondió. No se sorprendió ni intentó convencernos de nada. Simplemente dijo que había escuchado historias parecidas muchas veces. Según él, cuando las cenizas permanecen durante años dentro de una casa, algunas familias sienten que el duelo nunca termina de cerrarse. También nos comentó que mucha gente prefiere que los restos descansen en el lugar que fue destinado para ellos, porque eso ayuda tanto a quien se fue como a quienes permanecen aquí. Recuerdo especialmente una frase que nos dijo antes de despedirnos. Comentó que a veces el descanso no es solamente para quien murió, sino también para quienes siguen viviendo con su ausencia. Finalmente llegó el día en que llevamos la urna al espacio familiar. Fue una ceremonia sencilla,
sin grandes discursos ni formalidades. Solamente estuvimos los más cercanos. Después de tanto tiempo, sentí que por fin estábamos haciendo algo que debimos haber hecho desde el principio. Antes de irnos, el encargado nos recomendó una costumbre que, según dijo, muchas familias realizan al regresar a casa. Consistía en limpiar los pisos con agua y vinagre, avanzando siempre desde el fondo de la vivienda hacia la puerta principal, como una manera simbólica de cerrar una etapa y comenzar otra. Lo hicimos esa misma semana. No sé si tuvo algún significado especial, o si simplemente coincidió con el hecho de haber completado el proceso que llevábamos tanto tiempo postergando. Lo cierto es que desde entonces dejaron de ocurrir aquellas situaciones que nos acompañaron durante más de un año. No volvimos a escuchar risas durante la madrugada. El olor a café desapareció por completo. Las sillas amanecen exactamente donde las dejamos antes de dormir, y la casa recuperó una tranquilidad que hacía mucho no sentíamos. Este será el primer día del padre desde que llevamos las cenizas al cementerio. Por primera vez en mucho tiempo siento que todo quedó donde debía estar. Extraño a mi papá todos los días, y sigo pensando en él con frecuencia. Pero también creo que había llegado el momento de permitirnos cerrar ese capítulo. Tal vez lo que cambió no fue la casa. Tal vez fuimos nosotros. Pero después de tanto tiempo, finalmente sentimos que pudimos despedirnos de verdad.